Fíjese que la semana pasada, que a mí no me tocó predicar, yo pude ver un anuncio en la televisión muy llamativo, no sé si usted lo logró ver, y se llama Moviendo los Límites. Es de un personaje muy conocido, don Francisco, que él es el que patrocina las teletones, y él hacía ver cómo cuando nos atrevemos a mover los límites que nos pone la sociedad, el mundo, o nosotros mismos nos ponemos topes o límites, logramos objetivos que jamás nos imaginamos. Por ejemplo, él pone ahí en ese anuncio que la educación hace años era para cierta clase de sociedad y gente muy privilegiada la que podía acceder a la educación. Y decía, pero cuando movimos los límites, hoy la educación es obligatorio para todos los gobiernos del mundo. Es obligatorio que los gobiernos den la educación sin ningún costo. La salud, decía, solo ciertas personas podían acceder a un médico. Habían muy pocos médicos en ese tiempo. Se conocía muy poco de los resultados de la medicina. Hoy, dice, la medicina tiene que tener acceso a toda la población para ser sano. Entonces a mí me llamó la atención, si de veras se han logrado logros en lo natural, cuando movemos los límites, cuando nos atrevemos a saltar la barrera de lo que la sociedad nos pone como límite, yo me pregunto, ¿qué pasará cuando nos atrevemos a mover los límites espirituales que nosotros mismos o la misma sociedad nos ha puesto? Y fíjese que hay un pasaje, yo quisiera que se fuera al Evangelio de San Mateo, en su capítulo 5. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios nos mueve o nos provoca a que tratemos de mover los límites que nosotros mismos nos ponemos. San Mateo, capítulo 5, y vamos a leer desde el 38 para tener un concepto claro de lo que lo quiero decir. Si alguien conocía la ley, eran los judíos. Si alguien sabía de la ley, y por eso es que chocaban con Jesús cuando él de alguna manera cambiaba los límites de esos principios de la ley. ¿Ya lo tiene? Mateo 5:38 dice, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito, dice, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso aparece en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecí a los que los maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Gracias porque siempre está como un aliciente a nuestra vida. Es un aliento a los que desfallecemos, Señor. Tu palabra bendita dice que nunca jamás regresa vacía. Tu palabra dice que penetra lo más profundo de nuestro ser. Puede discernir entre el alma y el espíritu y poder conocer los secretos más grandes que hay en nuestro corazón. La palabra tuya, Señor. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que en ti confiamos, en ti tenemos, Señor, la bendición de hoy poder no solo oír, sino leer tu palabra y hacer la vida en cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Amén.
Cuando nosotros vemos cómo sin que hubieran normas, no me imagino que por escrito era muy poco lo que existía en el tiempo de Jesús. Casi todo era por relato. Pero ya habían nosmar, ya habían comportamientos de la sociedad. Y fíjese que según Éxodo 21 y Levítico, dice que ojo por ojo y diente por diente era la forma que se debía de pagar. Si alguien mataba, tenía que pagar con su vida. No habían juicios, no habían cárceles o algo. Si alguien mataba, moría irreversiblemente. Y viene Jesús y da la enseñanza de ese anuncito que hoy fue el que me hizo recapacitar para poderles dar este tema, moviendo los límites. Así quise ponerle título. Y nos dice, ¿cómo es que nosotros podemos cambiar esos límites para beneficio propio? Fíjese que cuando un pueblo era esclavo de otro, habían ciertas leyes que todos los esclavos tenían que conocer. Y por eso yo voy a centrarme más que todo, donde dice que si alguien quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, deja que también se lleven tu capa. Y a cualquiera que te obligue, dice, a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Fíjese que un pueblo que era esclavo del otro, según el pueblo romano, existía la ley y toda la población la conocía. Vamos a suponer que bajó doña fulanita y traía tal vez mucho peso, fue de compras y tal vez llevaba 2 o 3 canastas, ¿verdad? Y necesitaba ayuda. Entonces estas personas, los romanos, que eran los conquistadores, podían exigirle a cualquiera del pueblo y decirle, ve, agarra esa canasta y nos vamos a ir hasta mi casa. Hasta 1 milla era obligatorio que podían hacerlo. Igual un hombre quería poner a hacer una tarea a alguien, no tenía por qué pagarle, para eso eran esclavos, los habían conquistado. Y les decía la ley romana que hasta 1 milla podían obligarlos a caminar. Y viene Jesús y les dice, si la ley obliga, si todos nos han enseñado que es 1 milla, ¿por qué no van 2 sin que se los pidan? Eso es mover los límites. Eso es hacer más allá de lo que nos toca. Eso es agradar a Dios, hermano, en lo que nos cuesta, en lo que es difícil de nosotros. Fíjese que yo regularmente trato de que Dios me hable de 1 y 1000 maneras. Y a mí me vino a la memoria un testimonio de cómo alguien movió los límites y vemos el triunfo que ha obtenido. Y aquí en Guatemala, hermano. No de otro país. Aquí en Guatemala hay un programa en la televisión que se llama Cala. No sé si alguien lo ha visto. Es un entrevistador, es el apellido del que entrevista. Y lleva personajes muy influyentes a nivel de toda la sociedad. Y los entrevista en su programa, CNN en español. Y un día me extraña a mí que anunció que iba a entrevistar al que había conseguido la medalla olímpica de oro en caminata, y era guatemalteco. ¿Y cómo es eso que nuestros límites, nuestra mente como que no da? Dice, la van a entrevistar a Eric, ¿verdad? Porque uno cree que no hay acceso, o que alguien no puede llegar a ser tan famoso como para que lo entrevisten en un programa tan importante. Y ahí salió Eric, tranquilito, sentadito, sencillo, llegó hasta sin corbata, con el uniforme de la bandera de Guatemala, una playera, así llegó. Y viene Cala y le pregunta, mira, le dice, en Guatemala hay gimnasios o hay lugares donde preparan a los muchachos para llegar a ser, así como tú, campeón olímpico, hermano, medalla de oro a nivel mundial. Porque él está sabido que, por ejemplo, en Estados Unidos, usted ven a los muchachos cuando se les ven cierta capacidad, imagínese que les filman, meten a la computadora, ven cómo cae el pie, como si necesitan alguna clase de tenis especial, si necesitan alguna terapia para enderezar su pie. O sea, los preparan de 1000 maneras que cuando ya entran a competir, hermanos, son alguien profesionales.
Y le pregunta a Eric cómo se preparó él. Y hermano, es para reírse, pero a la vez es para recapacitar. Él movió los límites más allá de los que le había puesto la sociedad. Dice que él empezó a caminar y a hacer ejercicio por pena, por vergüenza. Yo no sé si alguien vio esa entrevista, pero dice que él, con su familia, solo estudiaba, no trabajaba todavía, estaba muy jovencito. Y en un examen que le vinieron a hacer a la mamá aquí a la capital, le detectaron que tenía problemas en el corazón. Y el médico le recomendó a la viejita salir a trotar, salir a caminar. Y con mucho esfuerzo, dice, su papá le compró un par de tenis para poder salir a correr a la mamá. Pero viene el papá y le dice, mira Eric, te voy a comisionar que todas las mañanas cuando tu mamá salga a caminar y a trotar, la vas a acompañar, no vaya a ser que se desmaye, que le pase algo en el camino y yo necesito que alguien la cuide. Y ellos vivían en la pura montaña, dicen, y bajaban a donde estaba la escuela, donde él iba a estudiar, porque ellos entrenaban antes de entrar a escuela, 5 de la mañana, dice que ya estaba la viejita entrando en calor y empezando a trotar. Y él empezó a seguir. Y por algunas semanas la mamá puso empeño, ella quería mejorarse su corazón, de hecho todavía está viva la viejita. Y dice que empezaba a caminar, a trotar, a correr, y Erika atrás de ella. Pero cuando ya era muy corriente, día a día pasaban, dice que habían alumnos que llegaban muy temprano a estudiar, algo así como hacemos nosotros acá para venir a la iglesia. Y fíjese que dice que habían 2, 3 ahí sentados esperando que abrieran la escuela. Cuando pasaba la mamá corriendo y atrás iba Eric. Y cuando lo miraban le decían, hace media hora que pasó tu mamá, a ver si la alcanzás, por molestarlo, ¿verdad? Y a él le caía mal, ¿verdad? Que se burlaban de él. Y eso era de día a día. La viejita adelante y él atrás. Y dice que le decía, hace 1 hora pasó tu mamá, a ver si la alcanzás. Entonces él se propuso. Y dice que en escondidas, y ahí lo dijo, hoy que te voy a decir este secreto, yo sé que mi mamá se va a enojar, dijo. Yo le agarraba en escondidas los tenis a mi mamá, dice, y cuando regresaba de estudiar en la tarde, me los ponía ya en la mera tarde, y para no agarrar para donde se burlaban de mí, ¿verdad? Que yo corría menos que mi mamá, él dice que corría montaña para arriba. Y empezó a agarrar fortaleza en sus piernas. Después ya iba pegado a su mamá y todavía le decía, hace 2 minutos pasó tu mamá, le decían los muchachos, ¿verdad? Ya después iba a la par de la mamá. Y después tenía que esperar a la mamá. Y así fue como se entrenó, dice, por la burla que le hacían los muchachos. Él fue superándose, pero él entrenaba con los tenis no prestados, ¿va? Sino que los agarraba y ensayaba montaña para arriba. Pero eso no era suficiente, por supuesto. Dice que él llegó a tener tal resistencia que en la maratón, él empezó en la maratón, porque esa es otra ironía, que él no era marchista, él era maratonista. Dice que empezó a ver que era tan bueno que el papá le pagaba 1 vez a la semana venir a entrenar aquí al estadio Mateo Flores. Ahí venía a correr. Y empezó, dice, a ponerse marcas y tiempos muy especiales y notaron que era buen corredor. ¿Y cuál creen que iba a ser la paga de todo esto? Un día sufrió un desgarre de ligamentos y le diagnosticaron que ya no podía seguir corriendo. Él ahí está dañado de sus ligamentos. Y para cualquiera ver desvanecido algo que nació de la nada, ¿verdad? De solo el esfuerzo personal y propio, pareciera que ahí se terminaba la carrera de Eric. Y dice que un entrenador le dijo, mira, tenés todas las cualidades, tenés resistencia, tenés la capacidad, se ve que podés triunfar en esto. ¿Por qué no empezás la caminata? No solo te va a servir de terapia para tu lesión, sino que es algo más tranquilo, más liviano y puedes agarrar. Y él dice que en un principio no quería, y él así lo dijo en el programa, hermano. No mucho quería porque él se burlaba de los que caminaban así, ¿va? Y él decía, no, yo no voy a hacer que se me pegue.
Y dice que por eso él no quería ser marchista. Pero para recuperarse de la lesión, él empezó a caminar, a hacer caminata. Y hoy es el campeón olímpico, medalla de oro para Guatemala y Centroamérica, mi hermano. Pero hay algo más. Durante la terapia, imagínese, él empezó a dar frutos, a dar avisos de que era buen marchista. Y dice que él se ponía pesos extras. Eso lo hace la mayoría de los que corren. Se ponía bolsas de arena, así en los hombros, o pesas en las manos. Y él corría con sobrepeso, pero no natural, ¿verdad? Ya lo quisiéramos algunos hacerlo así. O sea, él estaba bien de su peso, de su condición, pero dice que él corría con sobrepeso, cargando arena, para que cuando le tocaban las competencias, que ya no permiten llevar todo eso, ¿verdad? Porque eso es algo que sirve para entrenarse. Entonces, imagínense, él estaba acostumbrado a correr tal vez con 10 o 15 libras de más. Y cuando las dejaba, era un venado. Y entonces, fíjese, hermanos, que yo recapacitando en esto, yo decía, ¿cuántas veces, por no decir casi siempre, nosotros no conseguimos un objetivo porque no nos atrevemos a mover los límites que nosotros mismos nos hemos puesto? El apóstol Pablo, fíjese, es alguien que si nosotros lo vemos, si gusta, búsqueme en la segunda carta de Timoteo. Vamos a leer del 1 de adelante. Fíjese que el apóstol Pablo es alguien que él mismo entendió que era parte del llamado que le hizo el Señor Jesucristo en aquel encuentro camino a Damasco. Que le dijo, es necesario que sepas lo que vas a sufrir por parte del evangelio. Y dicen los estudiosos de la palabra que Pablo le escribió a Timoteo cuando él estaba a punto de ser sacrificado. Cuando él estaba preso, cuando él sabía que la sentencia era muerte injustificadamente, pero al final iba a ser el juicio para él, la muerte. Y solo póngase a pensar, si uno de nosotros hubiera estado injustamente preso, que nos sentenciaran a muerte, hermano, injustamente, oiga, por llevar algo bueno, por llevar un mensaje. La pregunta sería, si nos tocara, nos dieran la oportunidad, tal vez decirnos, mire, ¿cuál es su última petición? Y uno dijera, mire, tráigame un cuaderno y un lápiz, voy a dejar algo ahí escrito para mis hijos, para mis nietos. ¿Cómo me siento de que ustedes me sentencien a muerte sin ser culpable? Yo pregunto, hermano, ¿qué escribiríamos cada uno de nosotros si nos dieran esa oportunidad y estuviéramos bajo esas condiciones? Y mire lo que el apóstol Pablo hace, sabiendo positivamente. Segunda de Timoteo 4, del 1 en adelante. Le escribe a Timoteo y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Oigan, no le dice, ya no hables del evangelio, Timoteo. No vale la pena. Mira cómo me tienen a mí. Te digo que prediques la palabra, le dice a Timoteo. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú, le dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque a mí ya me van a dar libre, dice Pablo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero oye, Timoteo, le dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Si alguien sabía que había llegado al límite, era él. Pero por lo demás, él sabía que había algo más allá de las metas que había conseguido, de haber peleado la buena batalla, de haber acabado la carrera, de haber guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mire qué carta de alguien sentenciado a muerte. Alguien que tal vez con lágrima en sus ojos dice, yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. Qué convicción, hermano. Qué paga para él, porque dígame, si alguien estaba bien económicamente y socialmente era Pablo cuando era Saulo. Y él, por amor al evangelio, por el llamado irrevocable de parte de Dios, por ese encuentro cara a cara con el Señor, él cambia toda su vida y empieza a sufrir, empieza a tener limitaciones. Por eso él dice que él sabe estar en lo poco y en lo mucho. Él está acostumbrado a todo, no le afecta. Y mire, cuando ya lo sentencian a muerte, cuando él sabe que lo van a sacrificar, porque así lo llama un sacrificio, él dice, pero de algo estoy seguro. He conseguido la meta. Timoteo, no te hagas para atrás. Se puede, sí se puede. ¿Le suena esa frase? Sí se puede, Timoteo. Yo lo he logrado, pero no es ahí donde están mis límites. No es ahí para lo que yo logré. Yo logré llegar a la meta. Es lo que está diciendo. He logrado triunfar. Logré el objetivo para el cual el Señor me llamó. He logrado hacer discípulos. Te tengo a Tito y a Timoteo, te tengo a ti. Pero eso sí, le dice, yo sé que todavía hay algo más adelante. Esa corona de victoria que el Señor nos va a dar. Ese nombre inscrito en ese libro de las obras, hermano. Ese libro que va a estar a la par del libro de la vida. Ese libro donde tenemos que aparecer todos. ¿Sabe por qué? Porque aunque usted no haga nada, va a aparecer en ese libro, porque dice que vamos a ser juzgados por las obras buenas y malas. Y que muchos van a sufrir pérdida. Y digo van a sufrir porque no me quiero incluir yo ahí. Hay una recompensa. Hay algo más allá de las metas naturales que nosotros tenemos acá. Y fíjese que muchos de nosotros tiramos la toalla al nomás viene la primer prueba. ¿Alguna vez a usted le ha tocado que cuando más ha buscado de Dios le vienen pruebas a su vida? Pero mire, hay principios de Dios que funcionan, hermano. Y ya que ahorita se me fue el hermano Arturo un rato para allá, él hace 8 predicó sobre el diezmo, ¿se recuerda? Cómo decía que el diezmo nos guarda, nos protege, es un blindaje de parte de Dios. Y que nosotros debemos de tener muy en cuenta que no es condicionar a Dios, pero Él nos guarda, Él nos protege, Él nos da un blindaje que ni cuenta nos damos a veces. Fíjese que yo tengo la buena costumbre que casi no salgo de noche ya. Y una de las razones es que ya me cuesta ver cuando está oscuro para manejar. Y mire, anoche íbamos ahí por el kilómetro 5.5, ruta al Atlántico. El tráfico pesado. Pese a que íbamos hablando con mi esposa, pues no quito la vista de donde voy manejando. Y fíjese que pude ver cómo un carrito rojo se le atravesó otro carro gris y se le metió ahí sí que sin pensarlo 2 veces, que si ese carro rojo no timonea, lo choca. Pero el carro rojo timoneó, hermano. Se montó el muro que es doble, el intermedio. Echó humo, rechinó llantas, volvió a salirse porque vaya que no se pasó al carril contrario. Imagínense, si no a chocar a otra gente que nada que ver. Regresó sobre el mismo carril, se volvió a montar el arriate y se paró enfrente como a 5 metros de donde yo estaba. Todo eso pasó, hermanos, adelante, o sea, era el carro que iba adelante de donde yo iba. ¡Qué suerte!, ¿verdad? A la que leche la del pastor, ¿verdad? De la que se salvó. Es que hubiera visto, hermano, qué horrible ver aquella humazón, el rechinido de llantas, montarse ida y vuelta el arriate de en medio. Y era el carro que iba delante de donde yo iba, hermanos. Y bendito sea Dios, el muchacho
tranquilo, ahí sí que solo reponiéndose del susto. No hubieron más choques. Yo los rebasé, me fui tranquilo y me voy pensando, si uno no tuviera la bendición de Dios, hermano, tal vez parado lo chocarían, fíjese. Tal vez parqueado en un lugar y le llegan a dar el gran golpe. Y mire de la que nos salva Dios. Esa protección, ese blindaje. Por eso yo lo decía, eso le faltó decirlo a usted, hermano Arturo, hace 8, que en el Nuevo Testamento aparece, ahí está en Mateo 23, donde el Señor habla de que es cierto, ya no sean religiosos para dar el 10%, pero atrévanse a mover los límites, hermanos. Muchas veces, Él lo que dijo es que no cuenten, no sean tan de una vez agarrados de que el 10% dan hasta con los centavos para que sea el 10% cabal. Atrévanse a dar el 12, atrévanse a dar el 15. Eso es lo que dice el Señor de mover los límites. Y por eso, mire, es tan importante que Pablo lo sabía. Pablo sabía positivamente que iba a tener su galardón, que iba a tener su corona, y de hecho la tiene. Es alguien que cuando llega ese momento en que dice que todos vamos a compadecer delante del tribunal del Señor y vamos a estar allí, ojalá que nos dé tiempo preguntarle a Pablo ciertas cosas, ¿verdad? Decirle, apóstol, fue duro de veras esas despedidas por carta, porque la verdad que a mí me instruyeron tanto, me hicieron también leer principalmente esas cartas donde él ya estaba sentenciado a muerte. Pero lo importante es que se atrevió a mover los límites que ya le había puesto. Él estaba agradando a Dios, hermano. Si alguien estaba seguro la vida que llevaba de Cristo, oiga el mensaje que nos deja, que a mí me parece irreverente ese mensaje, pero sin embargo así lo dejó. Pablo se atrevió a decir, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿No creen ustedes que lo correcto era que apareciera, imiten a Cristo como lo imito yo? ¿Verdad? Pero mire qué certeza, qué seguridad, qué corazón de Pablo, qué convicción tenía de su entrega al Señor incondicional, que él dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Eso es lo que yo digo, que si nosotros pudiéramos entender, hermano, que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones, en lugar de nosotros tratar de no topar, de no llegar al límite, no tocar suelo, como le dicen, tocó fondo, le dicen los alcohólicos. ¿Sabía usted que una de las terapias de los alcohólicos es esa? Le recomiendan a la familia, cuando alguien no hace caso, cuando lo internan, cuando lo desintoxican, tratan de arreglarlo y no quiere. Los mismos que han salido de ahí, el consejo que le dan, le dicen a la familia, déjenlo que toque fondo. Solo así va a recapacitar. Y la Biblia nos dice, si tan solo movieran el límite de donde están, si tan solo se atrevieran a dar un paso más allá, algo diferente a lo que todos esperamos. Y por eso, fíjese que también tengo acá, en 2 de Corintios, hoy es solo los segundo libro de los Corintios, ya con eso estoy terminando. 4:7 también, hermanos. Viviendo por la fe, dice el título que me aparece aquí en la Reina Valera. Segundo libro de los Corintios, capítulo 4, verso 7. Dice la palabra del Señor, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, dice, para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros. Y oiga, a esto es a donde yo quiero llegar. Pablo está hablando, estamos atribulados en todo, pero no angustiados, dice. Imagínense, atribulados, pero todavía hay un espacio extra. No han llegado a la angustia. Estamos en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¡Hala, hermano! Imagínense cómo se califica Pablo, cómo estaban siendo perseguidos,
odiados, maltratados. Y por eso Él dice, nos llevan al tope, nos llegan al extremo de la desesperación, porque estamos atribulados en todo, dice, pero aún no hemos llegado a la angustia, hermano, a la desesperación. Estamos en apuros, pero no desesperados. Hermano, yo no sé si usted se goza de veras. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, hermano. Eso quiere decir que podemos caer, podemos estar en pruebas, podemos estar en situaciones difíciles donde uno dice, ya no aguanto más, hermano. ¿Alguna vez usted ha dicho la frase, me llueve sobre mojado? Y todavía dice que puede correr uno límite, hermano, puede uno, todavía hay espacio para conseguir algo más, pero ¿sabe dónde está el triunfo? Atrevernos a mover ese parámetro, esa meta, ese obstáculo que nos pone muchas veces nuestro corazón, nuestra misma mente. Muchas veces nosotros decimos, de esta no salgo. Esta sí de veras es el final, de aquí sí ya no me muevo, dice uno muchas veces. Y la famosa, tiramos la toalla. La mayoría llegamos a ese extremo. Y fíjese que el Señor dice, todavía hay un espacio más. El límite tú lo estás poniendo. El límite te lo puso la sociedad. El límite te lo pusiste tú mismo. Yo todavía tengo una esperanza más. Porque, hermano, estar uno perseguido, odiado por el evangelio como les pasó a ellos. No les daban ni de comer. A Pablo, él mismo lo dice, cuántas veces trataron de matarlo, cuántas veces lo apedrearon, lo dieron por muerto, lo azotaron. Y él seguía en lo mismo, hermano. Seguía en lo mismo porque decía, más allá todavía hay una meta. Es esa corona que yo quiero alcanzar. Eso era lo que él quería. Así que, yo sé, bendito sea Dios, y lo digo porque cuando uno va conociendo a su congregación, son muy pocos los que pueden estar pasando penas muy difíciles. Es muy posible que estamos en bonanza, hermanos. Dios nos está bendiciendo. Dios nos está dando de su gracia. Dios tiene abiertas puertas de salud para cada uno. Hemos sido restaurados en algún quebranto de salud. Dios nos ha dado trabajo. Nos ha abierto puertas de bendición donde nos provean de un sueldo, de un ingreso. Todos de alguna manera estamos bien. Pero puede ser que en algún momento, cuando alguien de ustedes sea probado, sea llevado a esos límites de los que habla Pablo, ustedes siempre digan, pero todavía hay un lugar más. Todavía me puedo saltar la cerca. Me están arrinconando. Estoy entre ¿cómo es? La espada y la pared. Pero hermano, aunque usted esté entre la espada y la pared, haga como Eric Barreondo. Puede irse para arriba. Nunca salir huyendo, mi hermano. Eso es lo peor que podemos hacer, abandonar y salir huyendo en las pruebas que el Señor traiga. Puede ser que también alguien con un corazón muy difícil de tratar todavía y le cuesta confesar que estamos pasando pruebas. Muchos jóvenes guardan en su corazón inquietudes que tal vez los desvela, les quita el sueño. Hombres y mujeres tal vez que hay preocupaciones, a veces son los hijos, a veces son las situaciones económicas y nos angustian. Pero no nos atrevemos a decirlo, porque estoy seguro, hermano, y esa es la consejería, que cuando uno pide un consejo de alguien que no está metido en el problema, mire con qué facilidad le dan la puerta de la salida. Alguien que no esté metido en la tribulación en la que yo estoy metido, con qué facilidad, ¿y por qué no haces esto? Y uno dice, ¿cómo es que no había visto esa opción? ¿Cómo es que no había visto esa salida? Y por eso yo los animo, mi hermano. Fíjese que yo dentro de los proyectos que tengo para el 2016, quiero hacer el siguiente. Ya les dije el número 1. Quiero hacer unas actividades de alcance. Eso es para poder alcanzar más gente para el reino de Dios. Pero otra cosa que yo me voy a proponer, y voy a empezar con el mes del cariño, fíjese.
Es posible que muchos por pena, muchos por vergüenza, algunos por orgullo. Tal vez tenemos 1 año, 2 años de conocernos y nadie ha pedido consejería, fíjese. Algunos tal vez por esas situaciones no lo han hecho. Otros en mansedumbre, en humildad, sí han recibido la consejería. Pues yo me voy a proponer algo este año, hermano. Aunque usted no me lo esté pidiendo, yo quiero platicar con ustedes individualmente, con cada uno, por nombre. Y me los voy a agarrar sin avisarles, porque si no, no vienen. Y les voy a preguntar en qué les podemos servir. El motivo por el cual podemos orar. Que abran su corazón, hermano. Y usted se va a dar cuenta que escarbando y hablando, usted se va a dar cuenta que todos necesitamos de Dios, hermano. Porque si no necesitáramos de Dios, no estuviéramos acá. Todos de alguna manera necesitamos de Dios. Necesitamos que alguien nos dé una luz de una salida. Así que voy a empezar en el mes de febrero. Y usted se va a dar cuenta, uno por uno, no se me va a escapar nadie. Y es posible que sí me voy a encontrar con personas que me van a decir, hermano, bendito sea Dios, no necesito de nada, estoy bien. Pues entonces vamos a orar por la bendición que tiene, ¿no cree? Porque hay que honrar a Dios en los buenos momentos y no digamos en los malos. Así que esa es la otra promesa que yo les hago y la voy a empezar a cumplir a partir de la próxima semana, ya es febrero. Y anuncio extra, eso es adicional, hermano Arturo. El 14 de febrero vamos a tener una actividad acá. Ojalá que usted ya tenga su invitado, su invitada. Tráigala, no va a tener ningún costo para usted. Así que en el nombre de Jesús vamos a dar por terminado, es la hora. Y vuelvo a repetir, puede ser que esté pasándola muy bien, que Dios está bendiciendo su vida, le ha dado salud, le da vida, le ha dado una familia, no tiene mayor problema, pues es el momento de darle gracias a Dios, ¿no cree? Es el momento de decirle gracias, Padre, porque por tu grande misericordia, por tu amor, por tu resguardo de mi vida, es que estoy tan bien, Señor. Estos que tienen proyectos y planes positivos, en el nombre de Jesús bendecimos esos planes, esos proyectos. Dios quiere ver a sus hijos y a sus hijas bien. Claro que sí, como buen papá. Quiere vernos de lo mejor. Pero yo estoy seguro, sin lugar a equivocarme, que más de alguno tiene algo en su corazón. Tiene alguna angustia, alguna tribulación, alguna pena, una carga, que no se atreve a declararla. Es más, le es difícil hasta pensar en ese problema que le atribuye todas las noches, que le quita el sueño, que no lo deja ser feliz, por lo cual no se siente realizado. Para esos corazones dañados, en el nombre de Jesús, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, yo les puedo declarar con la convicción que me da el testimonio de vida, como para Dios no hay nada imposible. Atrévanse a saltar ese muro que les han puesto como límite del problema, de la limitación. Atrévanse a ver más allá de ese cerco. Hay una salida en el nombre de Jesús. Pero Dios posiblemente está tratando con el corazón de estas personas. Dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y posiblemente es lo único que Dios quiere, ver una actitud de humildad en cada uno de nosotros. De poder declarar, confesándonos, como dice tu palabra, unos a otros, nuestras debilidades, nuestros problemas, nuestras limitaciones. Así que en el nombre de Jesús, si alguien está pasando esa pena, si alguien tiene un pensamiento que no los deja en paz,
atrevan a traerlo delante del Señor, y usted va a ver cómo el Señor le va a dar la salida. Usted va a ver cómo hay más de una puerta de salida. Puertas que tal vez están cerradas, solo necesitan un empujón para poder ingresar y tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que dice la palabra del Señor. Así que en el nombre de Jesús, para aquellos que están pasando alguna prueba, alguna tribulación, en el nombre de Jesús, con mansedumbre, con humildad de corazón, atrévanse a buscar la solución en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, Señor.